Hola, bienvenidos compañeros, compañeras. Soy David Ruiz Pérez, director de comunicación del Consejo General de Enfermería, y nos encontramos en la sede histórica de nuestra institución, pero no para hacer una rueda de prensa puramente sanitaria ni puramente de enfermería. Como se os ha convocado, hoy venimos a hablar de un problema laboral importante que existe en nuestro país, una injusticia que afecta a más de 2 millones de trabajadores, de empleados públicos, mayoritariamente, o de potenciales empleados públicos, y para eso contamos con representantes de numerosas profesiones de distintos sectores, a los que tenéis ahora mismo en pantalla. En un principio, los portavoces que van a explicar esta nueva unión que se ha creado para defender el Grupo A y la pertenencia al Grupo A de determinadas profesiones, son los que van a hablar, y para ello nos acompaña, está en el centro de la mesa, José Antonio Galdón, que es el presidente del Instituto de Graduados en Ingeniería, Ingenieros Técnicos de España, y a su lado José Luis Cobos, vicepresidente tercero del Consejo General de Enfermería. Pero, como digo, y como podéis ver, hay representantes aquí en la sala de otras profesiones y sindicatos, y también están online. Y luego podréis preguntar a todos ellos, independientemente de la intervención inicial de José Antonio y de José Luis Cobos. Y sin más, pues empezamos. José Antonio Galdón, adelante. Pues muy buenos días, y lo primero, dar las gracias, ¿no?, a todos los medios de comunicación presentes, como a los que nos están siguiendo por streaming, sobre todo pues para recoger esta iniciativa, ¿no?, esta voz que como ya han comentado, pues la verdad es que aglutina, ¿no?, a diferentes sectores, tanto del ámbito de la sanidad, de la educación, de la ingeniería y la arquitectura, del sector social. Y a todos nosotros, pues yo creo que lo que nos une es un poco una reivindicación que entendemos, sobre todo, y empezaré prácticamente por el final, una reivindicación justa. Y una reivindicación justa, yo creo que basada en una evolución continua y permanente de la sociedad, que en determinados ámbitos, no del sector público, pues parece ser que no ha llegado. Y para hacer un breve preámbulo, ¿no?, de cuál es la situación y qué nos afecta, tenemos que remontarnos, yo creo que a Bolonia, y casi que más que a Bolonia, casi a lo que es la Unión Europea, ¿no?, donde realmente se crea un marco para la movilidad y para la homogeneización de las titulaciones y profesiones a nivel europeo, que permitiese un aspecto importantísimo, que es la movilidad entre los diferentes profesionales de todos y cada uno de los países. Y no cabe duda que existe una heterogeneidad importante, ¿no?, pues tanto en los diferentes países como hasta incluso aquí en España, en cuanto a titulaciones, profesiones y demás. Y todo ello, cuando llegó Bolonia, de alguna forma sentó las bases, ¿no?, para que surgiese una nueva titulación académica, una nueva titulación superior del espacio de educación superior, que era la que concentraba tanto las antiguas licenciaturas, diplomaturas, ingeniería, arquitectura técnica, ingeniería técnica, de alguna forma para dar paso a un único nivel, en este caso tanto académico como profesional, y que luego posteriormente pues surgirían pues las nuevas especializaciones, pues con máster y con los doctorados dentro de lo que es el espacio de educación superior. Pues esta evolución, que realmente la reforma de Bolonia del año 2007 ya se implantó de forma completa en España en el año 2015, pues estamos en el año 2023, ¿no?, y todavía no se ha llevado a cabo en el ámbito del sector público. Y esa es precisamente, yo creo, que la base esencial que promueve esta unión, ¿no?, pues de profesionales, pues que reivindicamos simplemente, como hemos dicho al principio, algo que es de justicia, es decir, que todas las personas, los profesionales que tengamos una misma titulación, en este caso la titulación de graduado, pues realmente tengamos las mismas oportunidades en el sector público, y que a partir de ahí, sobre todo con la base que define, ¿no?, el ámbito público, y lo diré muy alto y muy claro: mérito, capacidad e igualdad, sea exactamente lo que nos permita el que podamos no solo optar, sino sobre todo ser reconocidos, al igual que se nos reconoce en el ámbito privado, ¿no? Por tanto, hecha esta un poco este preámbulo, lo que venimos a pedir sobre todo es
que se modernice de una vez por todas el sector público, que se nos respete, ¿no?, y se nos reconozca a los profesionales, de todos los profesionales que estamos aquí representados, y que a raíz de ahí, pues bueno, pues como podrán ver, creo que ponemos sobre la mesa una serie de soluciones, ¿no?, que son importantes, y que siempre se tenga la referencia del sector público, tenga su reflejo en el sector privado, donde también hay que decir no existe esta problemática que estamos planteando aquí. O sea que yo, por mi parte, yo creo que hecha esta introducción, creo que conviene centrarnos un poco y ceñirnos a los puntos que han sido acordados, ¿no?, por todas las entidades que estamos aquí. Y ya continuará José Luis Cobo. Muchas gracias, José Antonio, y muy buenos días. Las instituciones que representamos a los más de 2 millones de profesionales en este ámbito, consideramos que aún a día de hoy se mantiene un agravio entre profesionales del sector público, a pesar de que el nivel de responsabilidad de las funciones de las titulaciones actualmente encuadradas en el subgrupo A2 no difiere de la importancia de las funciones de las titulaciones encuadradas en el subgrupo A1, siendo, en ambos casos, exclusivas para el acceso a su ámbito de trabajo. Las características generales que rigen las pruebas de acceso al empleo público, ya sean para el subgrupo A1 o A2, son homogéneas en cuanto a sus características y sistemática para todos los graduados universitarios. No es aceptable para los empleados públicos perjudicados que se pretenda establecer, para justificar la diferenciación actual entre el subgrupo A1 y A2, las presuntas diferencias en la cualificación y el nivel de responsabilidad asumido entre las antiguas diplomaturas y licenciaturas universitarias y las actuales titulaciones de grado universitario que las han venido a sustituir. Esta situación, ampliamente instaurada en la Administración pública desde hace años y sin solución de continuidad, está produciendo unos efectos perniciosos para muchos profesionales, que automáticamente son clasificados en un subgrupo profesional que no les corresponde por una causa imputable a la falta de compromiso de los máximos responsables de la función pública para abordar los cambios que impone el Estatuto Básico del Empleado Público, a fin de modernizar la función pública obsoleta y escasamente motivadora para millones de trabajadores. En este sentido, exigimos que se busque un sistema que reduzca la situación que describimos, vaciada desde el origen y en la que están inmersos muchos graduados universitarios al servicio de la Administración pública. Que se modifique el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público en el sentido de suprimir la subclasificación del grupo A, es decir, el grupo A2 y A1, ya que su aplicación está perpetuando un criterio de clasificación que ha generado un agravio entre profesionales con el mismo nivel académico, el título de grado, y cuyo grado de responsabilidad de las funciones a desempeñar en nada puede justificar esta diferenciación, a lo que añadimos que la interpretación y aplicación de los criterios de subclasificación admite un amplio margen de discrecionalidad, lo que a la postre, con toda seguridad, derivará en nuevos conflictos. Que se paralice la tramitación del proyecto de ley de función pública del Estado hasta que no se modifique el Estatuto Básico del Empleado Público y se recojan las consideraciones que se solicitan en este manifiesto que hoy les entregaremos a todos. Y esto lo firmamos todas las instituciones que verán en el manifiesto y que representan a los amplios sectores que ya hemos comentado y un total de más de 2 millones de profesionales. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, José Antonio. Bueno, tenemos periodistas aquí en la sala, periodistas que están de forma virtual y un montón de portavoces, los dos que han ejercido hoy, pero también hay representantes de todos los de distintos colegios profesionales por si hay preguntas muy específicas de un área concreta. Entonces, sin más, arrancamos con las preguntas. ¿Alguien quiere hablar aquí en la sala? María Alcaraz, Redacción Médica. Hola, buenos días. Yo quería preguntarles de manera más específica por la situación del colectivo enfermero,
un poco en qué punto está esta lucha por la reclasificación y qué pasos prevén que va a haber en este sentido, en el ámbito. Sí, ¿se me oye? ¿Se oye? Bien, buenos días. Agradezco la pregunta que nos hace. Es verdad que las enfermeras de nuestro país, 330.000, sufren desde hace 10 años una situación anacrónica, absolutamente injustificable, que yo creo que es debida a dos situaciones. Por un lado, la discriminación intencionada de las instituciones y de los políticos, que se niegan a regularizar una situación absolutamente insostenible, y por otro lado también de alguna manera el acoso al desarrollo profesional que desde un colectivo y alguna organización del colectivo médico pues hace hacia las enfermeras, llevándonos a los tribunales las posibilidades de desarrollo de las enfermeras, sobre todo en el ámbito de la dirección y de la gestión. Por tanto, creo que no es razonable, después de 10 años de que Bolonia se resolvió, que las más de 300.000 enfermeras de nuestro país se les siga hurtando su derecho a promocionar y desarrollar profesionalmente en ámbitos tan importantes como la dirección, la gestión o la investigación. Es decir, de manera política e intencionada y con un corporativismo trasnochado de alguna organización, se está renunciando al talento por el simple hecho de la titulación. Y termino diciendo que otras profesiones como físico, biólogo, periodista, psicólogo, economista o abogado tienen los mismos créditos universitarios que las enfermeras, 240. Sin embargo, esas profesiones sí están en el grupo A1 y a las enfermeras se les sigue condenando al grupo A2. Yo creo que hoy es un buen día, que hayamos sido capaces de unir voluntades, de unir responsabilidad y de unir una reivindicación por el conjunto del sector público, de más de 2 millones de profesionales, de empleados públicos, que se les sigue marginando y castigando por una cuestión meramente política y de incapacidad de quien tiene la responsabilidad de resolver esta situación. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más por aquí? O, bueno, los que quieran hacer que estén online, pues que levanten la mano y se pueden poner con cámara o me la archivan mis compañeros aquí por el móvil. ¿Alguna pregunta más? ¿Ha quedado claro todo? Mira, aquí tenemos una pregunta en la sala. Sí. En el tema de los ingenieros, que quizá hay una mayor dicotomía, porque antes estábamos hablando de ingenieros técnicos, ingenieros de 5 años en la carrera. ¿Cómo se está viviendo esta situación? Porque al haber esta doble situación que viene de antes de Bolonia, yo creo que habría que hacer hincapié, sería interesante hacer hincapié en la situación que están viviendo los ingenieros. Sí, bueno, te agradezco la pregunta. Efectivamente, es como comentaba, realmente se avanzó en las titulaciones, pero no se ha avanzado en las profesiones. Y nosotros tenemos una situación un tanto también específica, ¿no?, en cuanto a que las funciones que tenemos, y de hecho, bueno, la propia ley de atribuciones profesionales, ¿no?, que tenemos las ingenierías técnicas y las funciones que desarrollamos en el ámbito privado, son similares sin diferencia alguna con el resto de las ingenierías, por todo aquello que venimos conociendo como desarrollo profesional continuo, que al final es lo que se valora por parte de las empresas dentro del ámbito del sector privado. Y eso es algo que claro, a nosotros ya de antemano se nos veta en el sector público, se nos limita solo por esa titulación y por esa diferenciación de profesiones, que también hay que decir que resulta inédita tanto en Europa como en el resto del mundo, donde única y exclusivamente existe un único nivel de ingeniería, que sería además lo deseable, y donde efectivamente se pueda ver diferencias en cuanto a las funciones que tú puedas desarrollar, pero van siempre referidas y se tiene en cuenta la formación continua y la experiencia profesional, es decir, el desarrollo profesional continuo de cualquier profesional. Y eso, vamos, en el ámbito de la ingeniería, que es un sector que al final es dinamizador de la competitividad, yo creo que se tiene, bueno, todas las profesiones que estamos aquí lo somos, ¿no?, pero que en ese sentido se nos atribuye un papel esencial para que realmente se ponga encima de la mesa el que el desarrollo profesional continuo es importante, y eso es algo que viene de Europa. Y una cuestión, yo creo que primordial, que viene también recogida en
en el propio manifiesto, es que hay que tener en cuenta que lo que sí que dice muy claro la legislación española en materia de titulaciones universitarias, el anterior Real Decreto 1393 del 2007, el actual 822 del 2021, es que las titulaciones de grado son las que tienen que dar acceso a actividades de ámbito profesional. Es decir, la profesión reside en el título de grado. A partir de ahí, tú tienes todos los másteres, o sea, puedes seguir formándote, especializándote a través de másteres, de doctorados, investigando, pero el ciclo normal de acceso a las profesiones es a través del graduado y, por tanto, entendemos que esa es la titulación de base o de referencia para optar a cualquier trabajo, tanto en el sector público como en el sector privado. Muchas gracias, José Antonio. Tenemos una pregunta de Diario Enfermero que dice que cómo se puede articular los cambios normativos necesarios para solucionar todo esto, sabiendo que hay tantas profesiones y tan variadas implicadas en el asunto, que es algo como muy transversal. Sería sencillo, implica mucho cambio normativo. Profundizar un poquito en eso. Bueno, hay cuestiones que son básicas, por eso lo hemos dicho en el manifiesto, es decir, hay una ley y hay el Estatuto Básico del Empleado Público y un articulado concreto que necesita una modificación. Como toda norma que se tiene que modificar, tiene que ser con un acuerdo político y hay que llevarlo, siendo una ley, la tiene que modificar el Parlamento, el Congreso de los Diputados, y eso pasa por un compromiso político. Las organizaciones que representamos a todos estos profesionales estamos convencidos de que ese es el camino. Y fácil no es. Cuando se pregunta cuál va a ser el camino para poderlo hacer, pues desde luego nosotros estamos abiertos a que cualquier grupo parlamentario, a que cualquier grupo político se siente con nosotros y veamos la mejor fórmula. En cualquier caso, no estamos abogando por una instauración de un día para otro, sino que sea algo paulatino y que poco a poco se vaya incorporando dentro de todo el ámbito público, esta incorporación de todos nuestros sectores. Ya se ha dicho, somos de muchos sectores y es evidente y somos conscientes de que no se puede hacer una modificación de la noche a la mañana en cuanto a la implementación real en el sistema, pero estamos convencidos de que tiene que haber voluntad política para sentarse y hacer esta modificación de las normas en primer lugar y luego que la Administración pública lo lleve a efecto en sus puestos de trabajo, aunque sea de forma paulatina. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, José Antonio, perdón. Yo, en esta línea, solo por apuntar, la base primordial yo creo que sería, al final, que la Administración se modernice. Es decir, los empleados públicos lo que hacemos es estar al servicio de la sociedad y, como tal, lo que tenemos que hacer es estar en sintonía con la sociedad. O sea, yo creo que eso es lo que está claro. Entonces, si cuando estamos detectando que la función pública no se está en sintonía con lo que ocurre en el ámbito privado, algo falla. Por tanto, se tienen que implantar modelos de competitividad en el ámbito profesional, que de forma que se premie el esfuerzo, la preparación, la experiencia, la carrera profesional de todos y cada uno, y que, por supuesto, no existan límites en base única y exclusivamente a una titulación o que se eliminen determinados perjuicios que son del siglo pasado, que estamos ya en el siglo XXI y que creo que en ese sentido es donde se tiene que evolucionar. Y para eso yo entiendo que tiene que haber un acuerdo político, como ha dicho José Luis, pero un acuerdo político desde la base de la justicia. Perfecto, muchas gracias, José Antonio. ¿Hay más preguntas, Raúl? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Yo quería conocer en concreto también cómo afecta esta situación al ámbito de los fisioterapeutas. Si el presidente me puede concretar. Hola, buenos días. Pues realmente estamos muy alineados con todo lo que se ha comentado en esta mesa. La realidad es que desde nuestra profesión, pues nuestro principal objetivo con esto es buscar el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento profesional. Realmente los fisioterapeutas actualmente, con su nivel de grado, pues tienen una autonomía profesional completa y ese reconocimiento no se ve reflejado, tal y como está actualmente, ¿no?, el Estatuto del Empleado Público. Por lo tanto, creemos que es una cuestión de justicia, como se ha dicho en la mesa, pero que sobre todo lo que debemos de buscar, ¿no?, pues ese reconocimiento de las profesiones que a día de hoy están en un subgrupo que no les corresponden. Es un poco lo que desde fisioterapia estamos reclamando también.
Sí, por favor, ¿puede decir el nombre suyo y el cargo para que los... Sí, perdonadme. Soy Gustavo Paseiro, soy el presidente del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España. Gracias, Gustavo. Elena, de ABC. Hola, buenos días. Quería preguntarles, en la práctica, ¿qué implica para los profesionales estar clasificados en esta subcategoría respecto a los profesionales que están en la A1? Y también hablaban de voluntad política. No sé si en los últimos meses se han podido reunir con los responsables políticos que deberían paliar esta situación y que les han transmitido. Gracias. Bueno, a nivel de lo que implica, hay una consideración muy importante. Cuando la norma establece 2 grupos, cuando se convocan, por ejemplo, plazas para acceder a un puesto de la función pública para un grupo, el grupo A1, no pueden acceder los del grupo A2. Es decir, es un techo de cristal que se marca para poder acceder a determinados puestos, normalmente en puestos de gestión del ámbito público o de responsabilidades. Eso creemos que es un atraso, como ha dicho José Antonio. Si tenemos ahora mismo todos la titulación de grado, por ponerles un ejemplo en el ámbito sanitario, que es el que me corresponde a mí, podemos tener un responsable, un gerente de hospital que pueda ser un economista, que pueda ser incluso un periodista o que pueda ser un abogado, pero no lo puede ser alguien que esté clasificado en el A2, porque no puede acceder a esos puestos de trabajo. Esa es una de las principales reivindicaciones, es decir, que si tenemos la misma consideración académica, tenemos que acceder a los mismos puestos, porque además, se ha dicho, los exámenes, los test, todas las pruebas de acceso, de concurso que tiene que haber para cada una de las categorías son exactamente iguales. Entonces, es una cuestión de reconocimiento profesional, que tengamos el mismo reconocimiento y el acceso a los mismos puestos de trabajo en cuanto a responsabilidad, cada uno en su sector, pero en responsabilidades que podamos acceder a todos ellos. Una cuestión por añadir a este tema es la siguiente. ¿Tiene conocimiento que se ha hecho? Mire, el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Función Pública tiene conocimiento de la situación discriminatoria y de la reivindicación de que se resuelva. Las distintas consejerías de las distintas comunidades autónomas también tienen conocimiento, Función Pública y Salud, en nuestro caso. Y también tienen todos los grupos políticos en su mesa, en el Congreso de los Diputados, una proposición no de ley reivindicando solucionar este tema. Y también en Europa hay una queja formal puesta a la Comisión Europea para que resuelva una situación discriminatoria que hace 10 años se tendría que haber resuelto y no se ha hecho. Por tanto, sí que se han hecho cosas para resolver esta situación. Tienen conocimiento todas las instituciones y por eso al principio decía que es una falta de incapacidad política a fecha de hoy. Considero que después de la unión en esta plataforma representando a 2 millones de empleados públicos, serán algo más sensibles. Es verdad que de aquí a diciembre probablemente la sensibilidad de los políticos se incrementa y nosotros estamos dispuestos a abrir canales de diálogo y de negociación al respecto. Y una última cuestión. No estamos hablando de otra cuestión más que de dignificar y respetar el trabajo y el reconocimiento del conjunto de empleados públicos. Eso es lo que exigimos, dignidad y respeto para los profesionales del sector público. Gracias. José Antonio, Sí, ¿quieres añadir? en el ámbito de la ingeniería, y siento acaparar un poco todo el debate, pero la verdad es que hemos también trabajado muchísimo, hemos mandado todas las cartas a todas las consejerías, ¿no?, en materia de función pública, a la Secretaría de Estado, al Ministerio y, por supuesto, también tenemos presentada petición parlamentaria en el Parlamento Europeo, una denuncia en la Unión Europea precisamente para exigir, ¿no?, que se acabe esta injusticia que estamos viviendo aquí en España. Y como decía Manuel, yo creo que lo importante, lo que estamos pidiendo sobre todo es respeto y el reconocimiento y que se nos trate exactamente igual en el ámbito público que en el ámbito privado, única y exclusivamente. Perfecto. Bueno, nos llegan alguna pregunta más porque se ha hablado aquí de profesiones sanitarias, de ingeniería, de profesiones esenciales, pero también hay representantes del mundo de la educación, que es otros empleados clave para este país. Y también nos preguntan cuál es el punto de vista de las asociaciones y corporaciones que representáis al ámbito educativo. Ahí tenemos el representante de AMPE, me parece, de los profesores. Adelante. Diga, por favor, su nombre y el cargo para que le citen bien. Bueno, soy Ramón Izquierdo, secretario de Acción Sindical del Sindicato de Profesores AMPE.
Lo que se está viviendo en el sector educativo, sí que convivimos cuerpos docentes, unos incluidos en el A1 y otros incluidos en el A2, pero sí que es cierto que es algo que se va modificando y recientemente, pero no con la solución que estamos planteando aquí, sea una solución única y rápida, ¿no? Se están integrando muchos grupos funcionariales, por ejemplo, el de formación profesional, con la reforma de la Ley de Formación Profesional, se está integrando en el grupo A1, siendo antiguos diplomados universitarios, ingenieros técnicos, algunos de ellos, y ya solamente nos va a quedar, posiblemente con la ley, después de la reforma de enseñanzas artísticas, nos va a quedar solamente el cuerpo de maestros, también grados, también titulaciones con 240 créditos ECTS, y es la última discriminación que nos queda, ¿no? Por eso la reivindicación de hacer un único grupo A, porque es titulación universitaria, lo que se requiere para acceder a estos puestos de función pública, esa es la reivindicación, ¿no? Lo que se está haciendo en el sector educativo, me refiero, es pequeños parches para ir adaptándonos a una realidad que, como han dicho los compañeros antes, de 2015, cuando se hizo el texto refundido, por ejemplo, del propio BEP, se tenía que haber replanteado, ¿no?, esta cuestión. Y se van avanzando pocas cosas, pero esto es ir poniendo parches en sectores determinados y en cuerpos determinados y en funciones determinadas, pero tiene que ser una realidad porque dentro de nada todo el mundo va a tener ya los grados en la misma titulación de acceso. Muchas gracias. Bueno, no sé si quedan más preguntas. Raquel, ¿hay alguna más pregunta de la gente que lo está viendo online? Y aquí en la sala ya han preguntado casi todos los que querían preguntar. Parece que no hay más. Y si José Luis Cobos quiere hablar para cerrar el tema. Bueno, simplemente deciros que aunque veáis ahí plataforma, esta unión de profesiones y de sectores responde a un único propósito. Hemos decidido aunar nuestros esfuerzos, también trasladar esta problemática por responsabilidad a nuestros representantes políticos y, desde luego, estamos dispuestos a que con una única voz que formamos este grupo de profesionales, cuando hemos detectado que nos unía un único propósito, hemos acordado un manifiesto único y hemos acordado ir juntos ante las autoridades, ya sean en el Parlamento o los grupos políticos que tienen la responsabilidad de cambiar las normas. Así que estaremos muy dispuestos ante ellos a seguir haciendo todo tipo de acciones, no descartamos ningún tipo de acción para poder llevar a cabo esta reivindicación que creemos que es justa, como decía muy bien José Antonio Galdón. Muy bien, pues nada más por nuestra parte. Os mantendremos puntualmente informados de los pasos que va a dar este grupo de profesiones en las reuniones con los grupos políticos y con todas las guerras que se pongan en marcha. Y sobre la rueda de prensa de hoy, en breve estamos peinando la rueda de prensa porque hay que poner a mucha gente de acuerdo. Se mandará el manifiesto, fotos, algún totalillo de vídeo, audio, como hacemos siempre, y un montón de fotos de la rueda de prensa en un link. Y sin más, pues muchas gracias por estar ahí, gracias a los ponentes de hoy. Es un tema crucial y esperamos que lo podáis trasladar en todos los medios, tanto sectoriales como generales, como había hoy aquí en la rueda de prensa. Sin más, nos despedimos desde la sede histórica del Consejo General de Enfermería y hasta otra. Adiós.